Y quisiera que me acompañe al capítulo 22 del libro de Proverbios, Proverbios 22, y vamos a leer en el versículo 6. Cuando usted lo haya encontrado, confírmenlo con un amén, por favor. Proverbios 22, 6. La escritura, voy a leer dos versiones. La versión tradicional, Reina Valera, revisión 1960, y la versión Dios habla hoy, 1941. Dice la escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La traducción de Dios habla hoy, 941, dice: dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. Me gusta mucho esto. Dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. Hay una realidad social y la influencia que ejerce ese centro escolar en la vida de nuestros hijos es real. La influencia que ejerce el currículo estudiantil en nuestros niños es real. Yo he hablado con varios adolescentes sobre algunos temas de actualidad y me sorprende. Y, por ejemplo, hablar del aborto. Y me sorprende cómo algunos muchachos llegan a la conclusión y defienden el tema de que la vida del ser humano no es vida mientras aún está en el vientre de sus madres, sino hasta cuando éste nace. Mientras está en el vientre de su madre, para estas personas, esa criatura que todavía está en desarrollo no tiene derecho. Pero la razón que piensan de tal forma es porque eso es lo que ellos han escuchado, es por lo que de alguna forma u otra es la información con la cual ellos se han familiarizado. Por eso digo, hay una realidad social que no la podemos ignorar. Y la escuela ejerce influencia sobre nuestros niños. Entonces yo tengo que reconocer que esta es una verdad. Y lo segundo que tengo que pensar es cómo esto les puede afectar. Siendo honestos, ¿usted cree que la influencia del currículo estudiantil en nuestros niños afecta moralmente hablando de una forma positiva o negativa a nuestros niños? Piense, no tiene que contestarme, pero quiero que se haga estas preguntas. Lo que hoy por hoy se le enseña a nuestros niños en la escuela, moralmente hablando, esto los ayuda a que los proyecta a que sean mejores personas, o simple y sencillamente promueve a que vivan una vida, como socialmente hoy se interpreta, de mente abierta, donde todo lo que se concibe hacer se puede hacer, siempre y cuando no te sientas mal, no hay problema. Esa es la actualidad. Pero usted y yo, que conocemos lo que Dios a través de su palabra nos enseña, ¿podremos estar de acuerdo con este tipo de enseñanzas? ¿O llegaremos a la conclusión de que algo no está bien acá? Porque la palabra del Señor nos dice clara y transparentemente cómo debe de ser la conducta y el estilo de vida que debemos de vivir. Y que cuando se vive una vida guiada por las pasiones, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, como dice la Escritura, esto no conduce a nada bueno. Por el contrario, la palabra del Señor nos enseña cuál será el final de esta conducta o de este pensamiento. Entonces, para concluir este punto, usted y yo tenemos que saber que la Escritura dice que en los postreros tiempos, o sea, vendrá un tiempo en el cual la maldad se multiplicaría. Y no está distante o ajeno a la inmensa mayoría de nosotros cuál es la realidad que estamos viviendo hoy por hoy. Y como consecuencia de dicha realidad,
la Biblia dice que el amor de muchos se enfriaría. Entonces, cuando nosotros leemos el capítulo 1 del libro de Romanos y le damos un vistazo a lo que socialmente se está hablando, nos damos cuenta que no hay coincidencias, no hay casualidades. Es un cumplimiento de lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero, ¿cómo nosotros podemos entonces preparar a nuestros hijos para el camino de la vida cuando esta es una realidad con la cual hoy por hoy estamos bregando? Y déjeme darle una referencia, manera de introducción y crear conciencia, por supuesto, que nuestros niños hoy por hoy están bregando con luchas, con batallas, que muchos de nosotros en calidad de adulto nos sentiríamos abrumadoramente impotentes ante ello. Pero nuestros niños hoy por hoy las están librando. Y usted y yo como adultos, como padres de familia, no debemos de dejarlos solos en ningún momento ante tal realidad. Cuando entendemos lo que ellos están bregando con el bullying, con todas estas cosas que hoy por hoy ellos enfrentan, no los podemos dejar solos. Tenemos que trabajar hombro a hombro con ellos y enseñarles a que ellos sepan que ellos no son una persona más en la sociedad. Ellos son alguien con un propósito acá en la tierra, que su diseño empezó en el cielo. Y lo primero que tiene que decirle esa verdad y llevarlo a un punto que lo crea y se vea como tal, somos nosotros, los padres de familia. Pero para ello necesitamos invertir tiempo para hablar con nuestros hijos, porque las batallas que ellos libran van más allá de su capacidad actual de comprender. ¿Cómo es posible que a niños de un tercer grado, que estamos hablando de que 7 o 8 años de edad, les quieran infundir cosas que ponen en juego su identidad? Pero esa es la realidad y lo que se busca. Porque no podemos ignorar, por eso le decía, hay una realidad, y es que la sociedad actual y su sistema y la agenda de este mundo para los años por venir está clara, está determinada. Ellos no están vacilando, ellos saben lo que quieren. Ellos quieren reducir la población mundial a como dé lugar. Llámese inventándose pandemias, llámese promoviendo la confusión de identidad de género, o llámese promoviendo el aborto. Estas últimas dos que mencioné están matando miles. El aborto está matando millones de niños alrededor del mundo. Ahora, y por otro lado, promoviendo la confusión en la identidad sexual, pero la finalidad es reducir la población mundial. Por eso, cuando usted habla con jovencitos hoy, no es de sorprenderse algunas posturas que tengan tan seculares, porque eso es lo que día a día ellos bregan. Las comunicaciones con sus amigos con cuales interactúan son precisamente estos temas. Y nosotros como padres, creer que con venir a la iglesia, orar, ayunar y hacer todo eso es suficiente, perdóname, pero creo que tenemos que involucrarnos de una forma más activa e intencional en la vida de nuestros hijos, y que nuestros hijos, por voluntad propia y con plena confianza y libertad, puedan compartirnos a nosotros los padres aquellas inquietudes o aquellos temas con los cuales están bregando, porque nadie les ayudará más sinceramente que papá o mamá. Por eso es necesario entender esta realidad y que no podemos evadirla. Y número 2, ¿por qué es importante esto? Porque los primeros padres, o los primeros maestros, mejor dicho, de los niños son sus padres. Somos nosotros los papás. Los padres son los primeros maestros de nuestros hijos. Y esto implica que hay que disciplinarlos. ¿Qué dice el proverbista? Instruye, enseña, educa a tu hijo. Dice, en el camino correcto, para cuando éste sea mayor,
jamás se apartará de la enseñanza correcta. Entonces, la disciplina, la enseñanza, tiene que ver precisamente con esto. Porque también Proverbios 22:15, la Escritura dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Oh, lo tenemos ahí, vea. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero me gusta la segunda parte de este versículo, porque aquí este versículo a mí me dice, vea cómo inicia la parte final: mas la vara de la corrección lo alejará de él. Piense por un momento. La necedad, ¿usted cree que puede llevar a una persona a un final feliz? Pero la necedad, dice la Biblia, que está ligada ¿a dónde? O sea, que es algo que ya está incorporado, es parte de la naturaleza. Por ende, no podemos esperar que nuestros hijos por default o por naturaleza, por instinto, hagan las cosas bien. Hay algo que está ligado al corazón de ellos que lo atrae constantemente a hacer las cosas incorrectas. Pero también la Biblia nos dice cómo corregirlo. Ahora, pero hoy por hoy, la corrección hacia los niños ¿es algo que es bien visto o es algo que también está en tela de juicio? ¿Se da cuenta usted cómo el sistema, lejos de cooperar o contribuir para desarrollar una sociedad fuerte, estable y segura, lo que está haciendo es todo lo opuesto? Porque tiempo haría falta, y bueno fuera que la enseñanza fuera ubicada sobre este tema exclusivo, sobre qué hay detrás de lo que a nuestros hijos les está enseñando a la escuela, las caricaturas y todo lo que tiene que ver con la información que se difunde con los niños. Y es quitarle el poder a los padres y dárselo a los niños. Es toda la finalidad, para que ellos hagan lo que ellos quieren, porque lo que quieren es corromper una generación. Usted y yo no podemos ignorar lo que la Escritura dice en Juan capítulo 10, verso 10, que el diablo ha venido con una misión, y esta es específica. ¿Alguien recuerda lo que dice? Que Jesús dice: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Pero el diablo dice que vino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Entonces no esperemos que el plan haya cambiado. Y nosotros tenemos que saber que si nosotros como padres somos los primeros maestros de nuestros niños, tenemos que trabajar. Y una de las cosas que la Escritura a mí me enseña es que la necedad misma está ligada al corazón. Entonces, ¿cómo ayudar a los muchachos a que superen esa lucha interna con la cual día con día están bregando? Recuerdo hace unos meses atrás estuve en una boda de la hija de un amigo. Él tiene 2 hijas hembras, y la dama de honor, llamémosle así, de la novia era su hermana. Y me llamó la atención algo que su hermana habló de su hermana que se estaba casando. Y dice: mi hermana, dice, yo quisiera ser como mi hermana. Dice, pero tengo que admitir que yo no soy como ella. Mi hermana dijo: yo no conozco los ángeles, pero me hago una idea cómo son los ángeles porque conozco a mi hermana. Conozco también a mi hermana, dice, que hemos compartido, y relató la historia que han estudiado en la misma universidad, han compartido mucho tiempo juntas. Pero lo que me llamó la atención, y seguramente no solo a mí, sino a todos los que allí estábamos, fue lo que ella dijo de su hermana. Mi hermana, dijo, era capaz de saber cuál era el castigo que se le impondría, pero jamás mentir. Y a mí me sorprendía, dice, por cosas que para mí fueron insignificantes, pero ella siempre se lo dijo a papá y a mamá.
es que la Biblia dice que cuando al niño se le enseña, una vez más, darle buena educación al niño de hoy, y el viejo del mañana jamás la abandonará. Darle buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. Si enseñamos a nuestros niños a vivir por principios, por valores correctos, no importa lo complicado que se pueda presentar la vida, ellos sabrán que nadie se arrepintió por haber hecho lo correcto, porque Dios honra a los que le honran. Dios es fiel en todo tiempo, y nuestros niños conocerán a ese Dios fiel, a ese Dios de relación personal. Por eso, padre de familia, tú que estás acá el día de hoy, usted que está a través de los medios, disciplinemos a nuestros niños, porque la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón de ellos, y la necedad nunca condujo a alguien a un final feliz, pero la corrección sí, la disciplina sí. Por eso dice, más la vara de la corrección, ¿qué dice que hará con la necedad? Si tiene su Biblia abierta, me gustaría que viera ese versículo 15. Dice, más la vara de la corrección la alejará de él. Piense lo siguiente, en lo que ese versículo está diciendo. La necedad está ligada, pero usted puede alejar la necedad del corazón de su hijo a través de la corrección. ¿Cómo así? Que cuando nuestros hijos se equivocan, fallan, cometen un error, usted y yo siempre hablemos con ellos. Para nosotros quizás pensar en un niño de 5 años que cuando estamos en algún lugar y tiene un comportamiento X, muchos de nosotros los adultos decimos, pero es un niño solamente. No, necesitamos dejarle saber que lo que hizo no está bien y cómo debería de haber sido su comportamiento, y eso a ellos los irá formando y ellos irán aprendiendo, porque los primeros maestros, ¿quiénes somos? Los padres. Entonces, los primeros maestros de los niños somos nosotros, los padres. Otro proverbio en relación a la corrección y a la disciplina, cómo debemos de hacerlo. Yo tengo claro que la vara, o sea, la corrección, alejará la necedad del corazón del muchacho. Pero ¿cómo tienes que hacer mi corrección, pastor?, dirá usted. La Escritura dice que nuestra corrección debe ser con sabiduría. Y cuando hablemos, que lo hagamos con amor. Dos principios. Nuestra corrección tiene que ser con sabiduría y con amor. Qué triste que hay papás que cuando corrigen a sus hijos airados, parece que si fueran sus enemigos, y tardan un día o dos en hablar con ellos. Yo no concibo tal cosa. Nunca olvidaré, a mis 15 años mi abuelo me castigó por última vez. Y él habló conmigo porque me iba a castigar. Y después de haber hablado conmigo, yo pensé que él ya no me iba a castigar, porque él no estaba enojado. Él estaba hablando conmigo. Él estaba haciéndome ver el error que yo había cometido y la expectativa que él tenía de mí. Y me sugirió cómo yo debería hacer las cosas para no cometer este tipo de errores. Y la importancia de no asociarme con las personas con las cuales me habían llevado a cometer el error. Después de que me hubo dado la lección, entonces me dijo, ahora hínquese. 15 años de edad. Usted se imaginará un muchacho de 15 años de edad hincado en obediencia, y el abuelo se quitó el cinto y me dio mis buenos fajazos, porque pegaba duro el anciano, Pero cuando uno mira hacia atrás y recuerda esas historias, ¿sabe qué es lo que uno hace ahora? Darle gracias a Dios por la corrección. ¿Qué te quiero decir, padre de familia que estás acá? Que el día de mañana tus hijos se te acercarán y te dirán, mamá, papá, gracias por siempre haberme corregido. Gracias por no haberme dejado hacer lo que yo creía que era correcto. Gracias por no haberme creído aquella vez que te quise mentir. Porque los niños tienen que saber que cuando ellos van
Los mayores ya fuimos y regresamos. Entonces, que ellos aprendan que es mejor la confianza, que nos puedan conocer y que puedan saber que no existe una persona más ideal con la cual ellos vayan y hablen sus preocupaciones, sus inquietudes. Qué triste que los muchachos a quien buscan para que le ayuden un problema es a otro igual que ellos, que tiene problemas igual que ellos y que tampoco lo puede resolver igual que ellos. Y si no puede resolver sus problemas, ¿cómo le ayudarán a resolver los de este? Por eso los papás tenemos que hablar con nuestros niños y dejarles saber, entendiendo que somos los primeros maestros de ellos. Entonces tenemos que enseñarles, disciplinarles, corregirles, pero nunca olvide el principio. ¿Cómo? Con amor, diga conmigo, con amor y con sabiduría. ¿Por qué es importante entender estas dos cosas? Porque la sabiduría tenemos que aplicarla de la siguiente manera. Si usted está en un lugar público, es de sabios actuar sensatamente y saber que no es el momento allí. Espere llegar a casa. Entendiendo la realidad social que estamos viviendo hoy, no le sorprenda de que antes que usted haya abordado su auto para querer continuar su camino, alguien ya habrá llamado también al sistema que vendrá y lo cuestionará. Y mientras usted explica, mientras usted comprueba que quizás tenía la razón, usted se vio en un sinnúmero de complicaciones ya. Y eso es algo que no es de sabios. Por eso tenemos que corregir con sabiduría. Saber que no podemos nosotros públicamente, porque estamos humillando al muchacho haciéndolo de esa manera. Que corregir públicamente puede ser degradar emocionalmente la vida de un muchacho. Y entendamos que no todos los muchachos tienen la misma personalidad. Aquellos padres de familia que tienen más de un niño saben que hay niños que son mucho más sensibles emocionalmente, que con facilidad se les hiere. Y los papás tienen que tener un tacto, un cuidado para formarlos y enseñarles que ellos, al igual que los demás hijos, son importantes y que la disciplina igual va a ser aplicada, pero hay que ser sabios para saber cómo. Y nunca debe de faltar el amor, porque ellos nunca se sentirán que es personal, sino que es porque les amas. Número 3. Nosotros, si queremos preparar a nuestros hijos para el camino de la vida, tenemos que enseñarles a creer que en ellos hay capacidades dadas por Dios. Nuestros hijos necesitan saber que como padres creemos en ellos. Lo repito, nuestros hijos necesitan saber que como padres creemos en ellos. No tiene que contestarme, pero ¿alguna vez usted, mientras le trataba de enseñar algo en particular a su hijo le dijo, no puedo? Y usted insistía y trataba y el niño se rendía y le decía, no, es que no puedo. Es que todo lo que es desconocido y que nosotros apenas empezamos en ello o estamos aprendiéndolo, nos hace sentir que no vamos a poder. Y los niños no son la excepción. Por eso los padres tenemos que ser los primeros que creemos en ello y tener la paciencia para enseñarles correctamente, porque allá afuera la gente es intolerante e impaciente. Y si papá y mamá, los hermanos mayores, los abuelos no tienen este cuidado, entonces los estamos mandando o exponiendo a que los traten mal y los hagan creer que en realidad no pueden, que ellos son parte de una sociedad de X grado. Y no, nuestros hijos tienen que saber que ellos son hombres y mujeres de reino, con mentalidad de reino, con propósitos eternos, diseñados por el Dios de la gloria para un fin específico. Y es papá y es mamá que tienen que decirle esta verdad con plena convicción. No espere que el maestro en la escuela se los diga. No espere que el compañero de trabajo allá se los diga, o el compañero de colegio. No quiero desilusionarle,
Pero yo quiero que usted sepa que hay muchas personas que no quieren a sus hijos. Hay muchas personas allá afuera que quisieran ver que sus hijos fracasan. Los muchachos que están en la escuela me pueden entender mejor en esto. Demográficamente hablando, hay cierto grupo de personas que cuando ellos se esfuerzan por ser buenos en la escuela o sacar buenas calificaciones, los mismos compañeros de su grupo étnico se les quedan viendo raro y le dicen: bueno, ¿y tú qué te crees? ¿Te crees como que eres de aquel grupo? O sea, por el hecho de querer superar, porque el estándar es que tiene que ser así y no se puede sobresalir. Que el que quiera sobresalir está mal. Me gusta muchísimo una entrevista que miré, y para ser más específico y no dejar incógnita de qué estoy hablando de la comunidad de color. Que cuando uno de esos niños quiere sobresalir y ser mejor, los mismos miembros de su sociedad, de su comunidad, de su barrio, les dice: bueno, ¿y tú qué crees? ¿Te crees blanco? Por el hecho de querer sobresalir. Hay una entrevista muy buena por este ex jugador de baloncesto de nombre Charles Barkley. Charles Barkley nace en algún lugar en Alabama, comunidad pobre, y él explica lo difícil, que el obstáculo más grande que ellos como raza, como grupo social tienen, el obstáculo más grande para superar es su misma gente, porque no creen en ellos, y cuando venga alguien que cree, ellos mismos se encargan de hacerlo desistir. Padre de familia que estás acá, no importa dónde y cómo hayamos empezado en la vida, sino dónde y cómo se termine en la vida. Y tus hijos y mis hijos tienen que saber que no hay límites de aquí al cielo. Ellos pueden soñar tan grande y volar como las águilas. Pero tiene que ser papá y mamá los primeros que les vamos a infundir esos valores, esa fe inquebrantable, a que crean que Dios puso en ellos habilidades, capacidades. Si no, preguntémosle a George Foreman cómo tuvo que, y qué lo llevó a él a ser el campeón que fue. Una madre que creyó en él. Si no, preguntémosle a un Benjamin Carson qué lo llevó a ser el mejor neurocirujano que el mundo conoció en su momento. Una madre que también creyó en él. Por eso, padre de familia que estás acá, no importa la realidad que hoy por hoy estés viviendo, tienes que creer que tu hijo es tan capaz y tiene el potencial para llegar a ser todo lo que Dios puede llegar a ser en aquel que le cree, porque su palabra dice: y al que le cree, todas las cosas le serán posibles. Los recursos le pertenecen a Dios. No midas el futuro de tus hijos basado en tu capacidad, en tus recursos. Mira el futuro de tus hijos basado en las promesas que el Dios eterno nos ha dado. Pero preparémoslos para el camino de la vida. Enseñémosles que en ellos hay capacidades. Motivémoslos y inspirémoslos. Cuando los motivamos es cuando les hablamos de lo que ellos pueden llegar a ser y de los que otros como ellos han llegado a ser en la vida. Pero cuando hablo de inspirar, eso lo involucra a usted y me involucra a mí, porque somos los primeros que tenemos que estar ahí para decirles cómo, ayudándolos. Pero no podemos evadir una gran verdad, que para llegar a la cima se requiere esfuerzo, trabajo y determinación. Lo repito: para llegar a la cima se requiere ¿qué cosa? Esfuerzo, trabajo y dedicación. Por lo tanto, ellos tienen que saber que las buenas calificaciones en la escuela es el resultado del estudio, de la dedicación, de la disciplina en hacer las tareas en el tiempo que necesiten hacerse. Porque usted sabe, los que hemos estado en la escuela, que hay tareas que tienen su calificación, pero ya tienen ciertos puntos menos por verlas entregado tarde. Dicho en otras palabras, no es hacer las cosas cuando yo quiero, sino cuando se necesita, cuando se requiera.
¿Y por qué es importante ser disciplinados en esto? Porque cuando estén en el mundo laboral, ellos tienen que saber que hay un horario para entrar y presentarse a dicho centro. Y si ellos no lo respetan, temprano o tarde, alguien más los va a reemplazar. Por eso es necesario saber que el trabajo, el esfuerzo y la determinación no son opcionales. Pero necesito decir esta otra verdad, porque es otro valor, otro principio allí. Todo ser humano nace con dos cualidades, dos virtudes, dos hechos innegables. Uno de ellos es que los niños cuando nacen sin miedo. Ellos no tienen miedo. Número dos, ellos nacen con ese instinto de explorador. Usted pone a un niño cuando ya se puede movilizar y le quita la mirada un ratico, ¿lo va a encontrar en el mismo lugar o va a estar en otro lugar? Se mueve a la velocidad que puede, ¿sí o no? ¿Y quién fue a ser ese niño donde se movió? A tratar de descubrir algo. Pero ¿qué es lo primero que ese niño escucha cuando está tratando de hacer eso? ¿Alguien me puede ayudar? No. O sea, note, la naturaleza de ellos es explorar, conocer, averiguar, indagar, comprobar algo que están pensando sobre algo que ven. Pero cuando ellos están tratando de hacerlo, ¿escuchan qué? No. Y ese no parece que se va impregnando tanto que llega un momento que cuando surge la motivación de querer emprender, explorar, hacer algo, aparece el bendito no. No lo hagas. Ten cuidado. Y el otro que le dije que los niños cuando nacían venían sin el chip de ¿qué cosa? El miedo. Ellos no conocen el miedo cuando nacen. Usted le dice a un niño que es papá o mamá, le dice que se lance, él se lanza. Él cree, él no tiene miedo. Pregúntele a un adulto si tiene miedo. Es más, hay algunos que viven por miedo. Eso es tema por otro día. Por eso, padre de familia, infundamos a nuestros hijos valores y principios cristianos. Enseñemos lo que Filipenses 4:13 es para ellos también. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Filipenses 4:13, ¿alguien sabe qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que nuestros niños puedan saber que si Dios está con ellos, ellos pueden también, porque Él dará la sabiduría, porque Él es el Dios del cual la palabra dice, Él es el Dios que da sabiduría al sabio y conocimiento al entendido. Que ellos pueden oír de papá y mamá, tú puedes, hijo, lo vas a lograr, esfuérzate, trabaja. De pronto el niño está haciendo las tareas, ve a ver qué es lo que está haciendo. Quizás ya es tarde y ves que no se quiere dormir sin antes terminar la tarea. Apóyalo, está ahí, hijo. Yo sé que lo vas a lograr. Tu esfuerzo va a ser recompensado. Hijo, ahora te estoy viendo que te estás desvelando. Ahora estoy viendo que te estás esforzando. Pero mañana te miraré desfilar y ser reconocido. Y escucharé tu nombre por aquellos sistemas de difusión que mencionan el graduando de la promoción X. Visualízalos, que te escuchen, que tú no solo los estás viendo aquí, los estás viendo triunfando en el mañana. ¿Cómo preparar mis hijos para el camino de la vida? Tengo que enseñarles a creer que Dios ha puesto habilidades y talentos, pero estos no se manifestarán a menos que haya esfuerzo, trabajo y determinación. Y para ir aterrizando, ¿qué más tengo que hacer? Infundirles mi fe en Cristo y sus promesas. Lo más importante, hay que infundirles nuestra fe en el Señor y sus promesas. Hablemosles de un Moisés. Cómo después de la realidad que tuvo que vivir, de naufragar en aquel río Nilo, pero terminó siendo un gran libertador. Hablemosles de un José que es cierto, tuvo que pasar por momentos de calumnia, tuvo que pasar por momentos de envidia,
tuvo que pasar por tanta situación y en dado momento le despojaron lo único que tenía, sus ropas, pero no le despojaron sus sueños, porque sus sueños se los había dado Dios. Hablemosles de un David que aun cuando el trato de sus propios hermanos no era el mejor, él siempre se mantuvo conectado con Dios y viendo lo que Dios podía hacer a través de él. Y un día lo vimos derribando gigantes. Hablemosles de un Daniel que, movido por sus convicciones, se atrevió a negar y a desobedecer algo que le estaban pidiendo, pero como Dios estaba con él. El capítulo 6 me encanta lo que dice, que Dios le dio un espíritu superior. Que tus hijos y que mis hijos puedan saber que cuando honramos a Dios, Dios los va a honrar a ellos, y que lo que otros quieren, Dios se lo dará a ellos, porque ellos eligieron a Dios antes de la complacencia, antes que la buena opinión, antes que el ser aceptados, antes que hacer lo que otros hacen. Dios los honrará. Hablemosle de una Esther, que si bien es cierto, hay muchos niños en nuestro medio que no tienen a un papá biológico, a una mamá biológica, al igual que José y al igual que Esther, pero en ambas historias yo veo que Dios estuvo con ellos. Y si Dios estuvo con ellos, Dios estará también con los tuyos, con los tuyos y con los tuyos y con los suyos que están allí. Dios estará con ellos, y el día de mañana los miraremos como Dios los bendice. ¿Qué más tengo que hacer para preparar a mis hijos para el camino de la vida? Tengo que enseñarles a valorar la educación académica y cómo pueden ellos usar su profesión para compartir de Cristo a otras personas. Enseñémosles a valorar la educación académica, porque hoy por hoy hay un fenómeno que la educación académica no es importante, y nos hablan de cuántas personas no estuvieron en un salón de clase y llegaron a la cima de la realización. Pero lo que nunca les han dicho a estas personas es qué hacían estas personas en su tiempo libre. La educación académica es una llave que les sirve para abrir y para cerrar puertas. Uno de los pueblos más educados del mundo es la comunidad judía. El 92% de ellos se gradúa de la universidad, porque ellos tienen claro que la educación es conocimiento, y el conocimiento se lleva consigo, no importa dónde vayas, porque no se los han contado. Ya lo vivieron 2 veces. La última en la era de la Segunda Guerra Mundial, donde dejaron todo atrás y tuvieron que escapar por sus vidas. Por eso ellos el conocimiento lo valoran tanto. Enseñémosle a nuestros hijos que la educación es una llave, y una llave sirve para abrir puertas. Que valoren la educación y que sepan que con su carrera académica ellos pueden ser de bendición a otras personas. Que no se conformen, como dice Romanos capítulo 12 verso 2, que no se conformen como la mayoría. Dice, no se amolden a vivir como vive la gente de este mundo. Esta traducción dice, no os conforméis a este siglo, sino hay que transformarse nuestra forma de pensar por medio de qué cosas, del entendimiento. Dios no quiere que nos conformemos. Dios no quiere que seamos personas conformistas, sino que seamos personas que nos estamos actualizando. Y nuestros hijos necesitan saber que el diploma de high school es el primer peldaño para muchos más que vendrán. Motivémoslos, inspirémoslos, ayudémoslos. Ayúdeles a desarrollar su identidad personal. Esto empieza desde esta temprana edad. Hoy por hoy se les está enseñando que el sexo o el género es algo que ellos lo determinan basado en sus emociones. Cómo se sienten hoy, cómo se sienten mañana. ¿Es lo que la Biblia enseña? No. La Biblia claramente dice, varón y hembra Dios los creó. Enseñémosle a nuestros niños
Capítulo 4, verso 1 del libro de Génesis, Eva claramente entiende que cuando tuvo un varón, dice, por voluntad de Dios he concebido ¿por voluntad de quién? Entonces, ¿quién entonces determinó el sexo? Dios. El capítulo 139 del libro de los Salmos, claramente dice la escritura, dice, mi embrión vieron tus ojos y pusiste en él, hablando de su formación, todas aquellas cosas, sí que hiciese falta una. O sea, somos diseño de Dios. Ahora, la sociedad en la cual vivimos quiere hacernos cambiar de opinión solo porque un grupo de personas confundidas que ya no saben que si se les llame él, ella, ahora es then, they. Esa es la realidad con la cual nuestros hijos se van a enfrentar. Por eso usted y yo tenemos que ayudarles a desarrollar una identidad, porque ellos sabrán que ellos son diseño de Dios. Ellos no son el resultado de lo que la gente allá afuera le está diciendo, sino son el plan perfecto de Dios. ¿Cuántos pueden creer eso conmigo? Ese es el trabajo suyo y mío, enseñarle a nuestros niños esta verdad. Y número 7, termino con esto. ¿Qué más yo puedo hacer para preparar a mis hijos para el camino de la vida? Tengo que enseñarles principios de vida. ¿Cómo así, pastor? Dirá usted. Número 1, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos saben que esto es importante? Es un mandamiento. El Señor, a través de Moisés, allá en el libro de Deuteronomios, nos dice, y amarás al Señor tu Dios. Capítulo 20 del libro de Éxodo, también el Señor en los mandamientos lo incluye, y amarás al Señor tu Dios. Jesús lo ratifica en el Nuevo Testamento. Entonces nuestros niños tienen que saber que amar a Dios es la bendición más importante que nos puede pasar en la vida, porque toda la vida es recíproco. Una persona que ama a Dios sobre todas las cosas no le preocupa todo lo que oye, todo lo que ve, porque su comunión con Dios le permite tener seguridad, paz en todo tiempo. Número 2, aparte de enseñarle a amar a Dios sobre todas las cosas, enseñémosle el respeto a los padres. Cuando un niño le contestó mal a mamá, el papá no está allí de adorno. El papá es autoridad y tiene todo el derecho y la obligación moral para venir y hablar con este chiquillo y decirle, a mamá no se le habla así. Y decirle, enseñarle, o viceversa. Enseñarle a nuestros niños que a los hermanos mayores se respetan. Mi padre tiene 79 años de edad. Ahora un tío mío, hermano de mi papá, que tiene 85 años de edad, mayor que él, está de visita, vino a visitarle. Y me gusta cuando lo veo platicar, porque mi papá a su hermano mayor no lo trata de tú, lo trata de usted. Cuando yo veo a mi mamá hablar con sus hermanos mayores, no le dice tú, le dice usted. Porque son valores y principios. Yo entiendo que vivimos en otro tiempo, otras costumbres, otro estilo, pero yo recuerdo que mi papá hace unos años atrás decía, hijos, ¿por qué no le enseñan a sus hijos a que no le digan tú a ustedes como papás, que le digan usted? Dice, en nuestros tiempos nunca vimos eso, pero es un principio que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a respetar o a honrar a sus padres, a los mayores. ¿Por qué es necesario honrar a los padres? Diga conmigo, porque es un mandamiento. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Sí. Y tenemos que enseñarle a respetar a los mayores. O sea, respetar a los mayores es una bendición de Dios y un mandamiento a la vez. ¿Cuántos saben que obedecer a Dios acarrea bendiciones? Y si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a respetar a los mayores, bendiciones de Dios tendrán. ¿Te das cuenta cuán importante es enseñarle estos principios a nuestros niños para que les vaya bien en la vida? Amar a Dios sobre todas las cosas, a respetar a sus padres, a respetar a los mayores, pero también a respetar las autoridades.
A mí me sorprende cuando escucho a un niño expresarse mal de la policía. Yo digo, este niño en algún lugar escuchó esto. Y seguro que en algún momento de un adulto salió esto. Pero también estoy casi seguro que esa persona desconoce los valores y los principios enseñados por Dios a través de su palabra. Porque la Biblia dice sobre cómo debemos de proceder ante las autoridades y no ignorar que todas las autoridades fueron establecidas por Dios. De modo pues que si alguno se revela ante la autoridad, ante lo establecido por Dios se revela. ¿Y cuántos saben que la rebelión trae maldición? Por eso no puedes permitir que tus hijos se expresen de esta manera, porque yo lo que quiero es que a mis hijos las bendiciones del Señor les sigan y les alcancen. ¿Cuántos quieren que también eso les suceda a los hijos suyos? Entonces enseñémosles el principio de la obediencia a la autoridad y el respeto a los mayores. Sé que está en el libro de Levíticos 19, ¿verdad? Verso 22, 32, 19, 32. Levíticos 19, 32. Ante los ancianos te pondrás de pie, o sea, los respetarás. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú ves a un anciano hay que enseñarle a los niños que cuando un anciano abre una puerta, muévase usted y ábrala para que él pase. Cédale una silla. Mi abuelo siempre oraba el Salmo 37 y decía: joven fui y he envejecido. Ahora aquellos ancianos que los vemos ancianos que necesitan ayuda, créalo, un día fueron como usted, fuertes y vigorosos. Y como decía el dicho por ahí, así como me ves, me vi, y así como me ves, te verás un día. Entonces, enseñémosles principios de vida. Diga conmigo, principios de vida. Número 1, amar a Dios sobre todas las cosas. Número 2, respeto a los padres. Número 3, respeto a los mayores. Número 4, respeto a la autoridad. Número 5, enseñémosles el principio de la generosidad, de compartir. Pero esto se enseña cuando son chicos. ¿Alguien ha tenido niños que lloran por un juguete? Y que se aferran a ese juguete. Y que cuando usted les dice que lo comparta con otro niño, ¿qué hacen ellos? No. Allí es la etapa ideal para empezar a enseñarles sobre el principio de la generosidad, de compartir. Que pueden compartir el mismo juguete, que lo que ellos tienen lo pueden compartir. Cuando ellos van creciendo, lo que ellos reciben de papá, del tío, del abuelo o de alguien, ellos también tienen que saber que tienen que ser generosos con Dios, porque es Dios que se los ha dado a través de estas personas. Cuando sus niños tienen un cumpleaños y usted lo celebra, ¿le dan regalo a sus niños? ¿Les han dado dinero en efectivo a sus niños? Enséñele: mira, hijo, hija, esto es lo que Dios te ha dado a través de estas personas. En agradecimiento, ¿estás contenta por estos regalos? Sí. En agradecimiento a Dios por lo que ellos te han dado, tienes que darle a Dios de esto. Porque seguramente si tú lo haces, Dios te va a dar más y te va a bendecir más. Y enseñémosles el principio de la generosidad. La otra bendición de vida, enseña que el trabajo es una bendición, no un castigo. Lo repito, enséñeles que el trabajo es una bendición, no un castigo. Porque la enseñanza tradicional por allí es que si Adán no hubiera pecado, yo no tendría. ¿Quién ha enseñado eso? Si la Biblia dice que antes que Adán pecara, Dios ya le había delegado la responsabilidad del trabajo. El trabajo cumple dos fines en la inmensa mayoría de los casos. Uno, me permite aprender cosas nuevas, cosas que yo no sabía. Número 2, me permite devengar un salario del cual yo puedo ahorrar y en dado momento poner en práctica lo aprendido, independizándome, estableciendo un negocio personal. Entonces el trabajo es una bendición. Diga conmigo, el trabajo es una bendición. Saque y renuncie a esa idea, revoque esa idea de que el trabajo es una maldición. ¿Por qué digo esto con tanta convicción? Porque cuando yo leo Génesis capítulo 2,
a quien veo que le delega la responsabilidad del trabajo al hombre es Dios mismo. Y yo creo que Dios es sabio en todo lo que hace. Es más, la Biblia dice que todo lo que Él hace es bueno. Entonces yo tengo que saber que el trabajo es una bendición. Y último, si yo quiero preparar a mis hijos para el camino de la vida y que les vaya bien, tengo que orar por ellos todos los días. Que sus hijos tengan intercesores. Así como Job oraba por sus hijos, usted y yo debemos de orar por nuestros hijos. Hay personas que creen que Job oraba por sus hijos porque los hijos de Job estaban haciendo algo malo. Yo le sugiero que lea todo el capítulo de Job y en especial le preste mucha atención a los últimos capítulos y se dará cuenta que los hijos de Job no estaban haciendo nada malo. Para referencia de aquellos que creen que la razón que Job oraba por sus hijos es porque estaban haciendo algo malo, le sugiero que lea el libro en general, pero sobre todo los últimos capítulos, y usted se encontrará con la referencia de que en efecto sus hijos no estaban haciendo algo malo. El punto es que usted y yo debemos de orar por nuestros hijos, porque cuando nosotros oramos por nuestros hijos, la oración, diga conmigo, la oración es poderosa. La Biblia a mí me dice que Dios puede convertir el corazón de piedra en corazón de carne. Y cuando yo veo a un Noé entrando pareja por pareja de los animales al arca, cuando estaba a punto de descender el diluvio, ¿sabes qué más yo aprendo de esta historia bíblica? Que Noé, antes de entrar él, introdujo a sus hijos al arca, y después de que sus hijos hubieron entrado, entonces entró Noé. Y una vez Noé entró, el Señor cerró la puerta. ¿Qué te quiero decir? Traer a nuestros hijos a la iglesia es bueno, pero hay que enseñarles a entrar por la puerta del arca, que es Cristo. Hay que enseñarles a tener una relación personal con Dios. Y si ellos aprenden a tener una relación personal con Dios, usted y yo como padres podremos descansar, porque sabemos que Dios está con ellos y que cuando ellos clamen, Dios también les contestará a ellos. Y que usted y yo, el día que tengamos que viajar de esta tierra, viajaremos en paz, porque también sabremos que ellos, al igual que la historia bíblica de la descendencia de Jacob, ellos también seguirán el camino de sus padres. Para preparar a nuestros hijos para el camino de la vida, tenemos que saber, número uno, le dije que hay una realidad social, y que la influencia de las escuelas para nuestros hijos no precisamente es la que los va a llevar a mejorar una conducta moral. Número dos, tenemos que saber que nosotros los padres somos sus primeros maestros. Número tres, hay que enseñarle a nuestros hijos a creer que Dios ha puesto valores en ellos, virtudes, habilidades que tienen que desarrollarlas, pero nosotros como padres debemos de ser los primeros que creen en ello. Número cuatro, infundámosles nuestra fe en Cristo y a creer en sus promesas. Número cinco, enseñemos a nuestros hijos a valorar la educación académica y que a través de sus carreras profesionales pueden ser de bendición a otras personas. Si no, pregúntele a aquellos que son doctores, después de tantos años de esfuerzo, sacrificio y entrega, ¿cómo se sentirá un doctor después de que operó a alguien que llegó entre la vida y la muerte, y que después de haber desarrollado una operación exitosa le devolvió la esperanza a toda una familia? ¿Cómo se sentirá un doctor cuando tiene que experimentar algo así? ¿No cree que le dice: Dios, gracias por haberme permitido desarrollar este talento que tú me diste? Nuestros hijos tienen que saber que la profesión puede ser de bendición a otras personas. Si no, preguntémosle al doctor Manuel Patarroyo de Colombia, que inventó la vacuna contra la malaria. Cuando la industria farmacéutica le ofrecía millones de dólares por la patente, él dijo: no. Dijo: yo tengo que contribuir a la sociedad de lo mucho que Dios me ha dado a mí, y la donó a las Naciones Unidas para que fuera gratuita, y no quiso beneficiarse de lo que a él le había costado años de entrega, porque entendió que con su profesión podía bendecir a otros. Que nuestros hijos sepan
que con su profesión puede bendecir a otro. Enseñémosles a valorar la educación, pero también a saber que pueden bendecir a otros. Ayudémosles a desarrollar su identidad, que ellos son varón o ellos son hembras, y que eso Dios lo diseñó así, y usted y yo vamos a fomentar todos los valores bíblicos para que ellos puedan defender su fe y contrarrestar cualquier ideología que no tiene fundamento. Número 7, enseñémosles principios de vida como los que antes mencioné: amar a Dios sobre todas las cosas, el respeto a los padres, el respeto a la autoridad, respeto a los mayores, ser generosos, valorar el trabajo, ser responsables. Y número 8, a que aprendan a comunicarse con Dios a través de la oración.